se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, acercando la realidad, trayendo esos temas que nos gustan para poder profundizarlo, problematizarlo, que no va a ser el día de hoy, el tema de problematizar, pero sí de conocer y profundizar la historia de la ciudad escrita por un querido amigo que hoy nos visita. Voy a disentir muy bien, porque es problematizar y sí, también, ¿no? Porque cierto. uno en cómo escribe... Ponerse a escudriñar un poco. Claro, desde qué lugar también uno escribe, ¿no? El fuego que le da, creo que también hay un montón ahí de debate. Y cuando tiene que ver con el lugar donde habitamos, más aún. Sin duda, por eso hemos convocado al querido Pablo Suárez. Sí. Que no sé cómo englobarlo, es escritor, es todo un poco, Pablo. Entonces, como uno tiene que empezar a especificar... vamos a dejar afuera un montón de cuestiones. Hoy es el escritor. Sí, pero es un tipo pensado, un tipo que tiene muchas ganas de escribir, y yo valoro a esa gente. Yo quiero sacar tantos libros, no pude ni arrancar por la introducción de uno. Pero bueno, La ciudad híbrida es el título de la historia de la ciudad de Rosario, una ciudad muy particular, muy rica también, para poder especificarla de un libro. Bueno, Pablo, ante todo saludarte. ¿Cómo andas, viejo? Tanto tiempo, si bien por ahí nos conectamos y charlamos un poquito mediante redes, WhatsApp, hace mucho que no nos sentábamos a charlar acá. ¿Cómo andas, Pablín? Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Alejandro? ¿Ustedes cómo andan? Bien, bueno, acá bancando y acompañando a esta nueva iniciativa, qué sé yo. Me pareció que daba para escribirlo, que hacía falta, hacía muchos años que no se escribía un libro todo junto así, con toda la historia de Rosario, digamos. Y con una mirada general, integradora, y lo importante es como para un público no historiador. Claro. Ese es un tema que es un esfuerzo que me tomé, porque me parecía que también siempre se dice, muchas veces los historiadores, voy a generalizar, pero sepamos matizar. Dicen, la gente no tiene memoria, la gente no tiene historia, los rosareños, los argentinos. Bueno, hay que escribir historia también para la gente que habitualmente no lee historia. ¿Qué le vas a dar a leer? 200.000 monografías. Claro, y bueno, entonces me parecía que había que tomarse ese laburo, aunque sea para que después me maten, sin duda. Porque yo sé cómo funciona esto, sí, la academia que... Se mete en un territorio académico importante y complejo, pero bueno. Es que la divulgación siempre es mal vista. Es cierto. Y bueno, qué sé yo, pero me parece que valía la pena intentarlo, y creo que tenía un par de cosas nuevas para decir también, o algunas formas nuevas de decir viejas cosas. Claro. Que en definitiva es a veces lo que hace falta, porque hay cosas que ya no van a... Hay un dicho de un amigo que se llama Guillermo Peirano, que probablemente lo hayan tenido por ahí, sí, el nombre de la tele, dice que lo único que podemos cambiar es el pasado. Bueno, algo de eso hay también hay que revisarlo siempre, y después a partir de ahí ver por qué. Mira, no tanto para ver por qué estamos como estamos. Yo creo que no es que estudiando el pasado vamos a entender por qué estamos como estamos. Es mucho más complejo. Pero sí me parece un buen ejercicio acercarse a estudiar el pasado para tener dimensión histórica de los procesos. No necesariamente para que entendamos cómo estamos. Como son dos cosas distintas. Pero pensadas históricamente, las cosas tienen otra dimensión. Entonces me parece que se podía decir algo al respecto, y ahí salí con el libro. Pablo, y para adentrarnos un poco en lo que es ya la escritura, ¿no? Digo, ¿qué parte en el momento cuando escribiste decís, bueno, esto no puede quedar fuera, esto los rosarinos, las rosarinas no pueden no saberlo? Digamos, ¿hay algo o es muchas cosas? Mira, para mí hay 2 o 3 nudos históricos de la ciudad que son muy importantes y que sí fueron de alguna manera determinantes. El primero, bueno, el tema de la no fundación es un tema que es re interesante, claro, y que no tendría por qué ser visto algo como traumático, ni como merecedor del bullying de las otras ciudades que tienen el fundador. Claro. En definitiva, hasta podríamos decir, bueno, pero Rosario está buena porque no se fundó porque alguien la fundó.
sino porque fue, en algún momento alguien consideró que era necesario que acá se formara una ciudad. Alguien que no era el virrey, ni el rey. Entonces, si querés leerlo desde una clave, la que le gusta a Alejandro, que ya está sonriendo, ya se le hace agua a la militancia, es decir, esta ciudad se formó espontáneamente porque acá no va a venir ningún rey ni virrey a decirnos dónde tenemos que formar una ciudad. Tal cual. De alguna manera, irreverente, este lugar, con una irreverencia, si querés lo pensamos así. De hecho, bueno, ese es un nudo histórico interesante, la formación de la ciudad. Después, bueno, el puerto, ¿no? El puerto que logra un gran impulso durante la Guerra del Paraguay. Si querés, podríamos haber escrito una historia toda traumática de Rosario, que no tiene fundador. Sobran argumentos. Después, que el crecimiento del puerto de 1860 se dio por una tragedia humanitaria, como fue la Guerra del Paraguay. Terrible. Si querés, según como lo leas, podríamos decir que la historia de Rosario es una historia de tragedias. Ponele, o de la cual... Una historia que supo sacar partido de algunas tragedias. Por ejemplo, no ser fundada. Por ejemplo, la Guerra del Paraguay. Lo concreto es que la Guerra del Paraguay, como Rosario estaba cerca del escenario del conflicto, funcionó como el puerto abastecedor de los ejércitos. Entonces, eso implicó un gran crecimiento. Después, el otro nudo histórico creo que es fin del siglo XIX, con la formación ya de una burguesía muy fuerte, una burguesía comercial, que se diversificó porque empezaron como comerciantes, pero después compraron tierra, invirtieron en los ferrocarriles, invirtieron en los tranvías, invirtieron en terrenos, porque todas, ¿viste cuando se dice los dueños de la ciudad? Esos tipos eran los dueños de la ciudad. Echezor, Turrullón, Casas, Tiscornia, Pinasco, esos eran literalmente los dueños de la ciudad. Porque en unas 10 familias concentraban Puccio, en unas 10, 15 familias concentraban, no sé, no voy a decir la cifra, no la sé, pero concentraban gran parte de las tierras de la ciudad, eran los dueños de la ciudad en sentido literal. Y esa burguesía le va a dar una impronta muy fuerte a la ciudad, porque de alguna manera ellos se erigen como los fundadores de la ciudad. Sí, ahí empezaba el poder económico de decir, bueno, no hay fundador, pero estamos nosotros. Que somos los dueños. Que sabemos de gobernar sin fundadores, ¿no? Y sin partidos políticos, y ¿no? Construimos unos edificios que dejen para la posteridad nuestros nombres, aunque algunos los hayan tirado después, como el Palacio Pinasco o las grandes casas de la casona de la Prida y Santa Fe, o el de donde está la de Córdoba y Oroño, esas mansiones. Bueno, sus calles continúan estando, sus calles. Algunas quedaron, sus casas, ¿no? Algunas quedaron y ellas son testimonio de ese poder. Y digamos, por eso digo que esa generación se convirtieron de alguna manera en los fundadores de la ciudad moderna, para lo cual tuvieron que hacerse medio los sotas. Los sotas, vamos a decirlo elegantemente, respecto de algunas. Primero, para tener una tradición aristocrática, tuvieron que suprimir el dato que muchos de ellos vinieron en barcos como empleados de casas comerciales comunes y corrientes. Tal cual. Y se hicieron ricos acá. Entonces, esa parte la suprimieron. Porque viste cómo son los meritocráticos. Sí, tal cual. El estatus hay que construirlo desde un momento, no desde el pasado. Ahí sí que el pasado no contaba. No va la declaración jurada. Ahí no. Exacto. Les gusta la meritocracia, decir, yo me hice de abajo. Pero muchas veces hacerse de abajo, y también a veces es hacerse por izquierda. Lógico. Y esa parte no te la cuentan. Entonces muchas veces detrás de esas riquezas, como dice el dicho, detrás de muchas fortunas se esconden un crimen. Y quizás no un crimen, un cadáver, pero sí alguna cosita. Alguna agachada. Y esto que también, culturalmente, que también abolir cierta terminología, esto la hizo por izquierda, ¿no? Sí. Nunca la hacen, yo entiendo que siempre se hace por derecha algunas cuestiones, ¿no? Más que nada la matufiela. Después me levanté con el pie izquierdo. O sea, ¿qué cosa de castigar, ¿no? A ese sector ideológico? Pero bueno, sí, claramente coincidimos con esto, que es un gran dato, un muy buen aporte, que después por lo que veo vas por distintos puntos, Pablo, ¿no? Antes de meter una primera pausa, digamos, empezás a tejer, digamos, una línea de tiempo a partir de desde ahí en adelante con una ciudad que, bueno, ahora
se quiere autoproclamar autónoma, ¿no? Hay algunos que por ahí están empujando eso, la autonomía, ¿no? Veremos cómo termina este juego de la política también, la cuestión, ¿no? De esta Rosario tan amplia, ¿no? Bueno, ahí hay algo muy interesante también, que es el tema del municipalismo, la autonomía, la cerrazón de muchos rosarinos, que en un punto, digamos, si querés, después hablamos de la actualidad, porque para mí el socialismo supo sacar un gran partido, un gran provecho de ese municipalismo, de ese que el rosarino le gusta votar rosarino. Es cierto, que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Más allá de las distintas vertientes. Preguntale, ¿no?, a Tesandori. Claro. Preguntale. Mira, el otro día ayer estaba pensando con un amigo, cada tanto ese pueblereanismo rosarino te clava 2 concejales. Rolfo, en los 90. Rolfo no lo conocía a nadie, pero era rosarino, claro. El Bermúdez, el clon Bermúdez. Evaristo Monti. No, cada tanto, bueno, heredero también el viejo PDP, que era un partido casi municipal, que acá, el único lugar donde tenía concejales, era acá. Bueno, me parece que Ciudad Futura supo sacar partido de eso, ¿eh? También, hasta el día de hoy, sí. Pero el problema que ellos tienen, que ellos se creen que para mí, que ellos creen que se inventaron todo, entonces les cuesta mirarse en tradiciones anteriores como la del PDP. Yo hablo bastante del libro del PDP. Fue un momento, la década del 20 fue muy importante para Rosario y su disputa con Santa Fe, porque la autonomía rosarina era en desmedro de la autoridad santafesina. Claro. Absolutamente. Entonces ahí hubo unas pujas bastante picantes, muy interesantes. Muy bien, la seguimos en el se ríe. No, porque mientras está hablando voy pensando un montón de cosas, claro, que bueno, es muy extensa. Usted no lo entendería porque no es rosarino. No, pero bueno. Yo nací en la República de Álvarez. Distante 30 kilómetros, pero bueno. Yo nací en Álvarez. Pero se crió acá, pero por un accidente. Claro. Papá es de Acebal. Papá del pueblito que está al lado, que nos uníamos por la vía. Talamonti, el ovejita Talamonti, es alvarense, exactamente. Bueno, nos metemos en el primer corte de Catalejo y seguimos charlando con Pablito Suárez de la Ciudad Híbrida. Dale, vamos. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología. En Echesortu, Maxi Mercado Family. Fiambres, conservas, congelados, galletitas, gran variedad de vinos y cervezas, artículos de limpieza. Abierto todos los días del año. Lunes a sábados de 9 a 20 horas, domingos y feriados de 10 a 14. Maxi Mercado Family. San Nicolás, 1220. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. 5, 4, 3, 2, 1, Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, continuamos en la segunda mitad. Estamos charlando. No se enojó, ¿no? ¿De qué? Por lo que no dije que no era rosarino. No, que a mí me gusta. Yo tenía, por ejemplo, una disputa siempre con Juan Pablo Zampa, que decían el rosarino Zampa, que nació en Álvarez. Yo esas cuestiones las defiendo, como nuestro hijo que nació en Santa María de Punilla, no es Rosario, nació en Córdoba. No, Córdoba, no metamos en la profundidad de Córdoba, bueno, ¿no? Esa un día para analizar hoy. Pero bueno, no empecemos con estas cuestiones. Usted me empujó con Suárez a esto, no usted, Suárez no tiene nada que ver. ¿Qué decía? No. Que continuar en la No, línea histórica. Sí, podemos continuar con la línea histórica y después también un poco al título, porque a mí me llama mucho la atención lo híbrido. Eso Claro. es algo que a mí me quiero preguntar y un poco hurgar ahí en esa cuestión. Bueno, si querés lo enganchamos. Dale. Porque todo tiene que ver con todo. Claro, Bien. claro. Un poco la idea de la hibridez es evitar, o sea, es asumir que las identidades son complicadas y son resultado de múltiples componentes. No hay una... No sé, qué sé yo, digamos, me parecía que era interesante
porque muchas veces la identidad de Rosario, Claro. ¿cuál es la identidad? Es imposible eso. Rosario fue 1000 cosas. Claro. Fue Claro. un montón de cosas, como ustedes, como nosotros, como yo, era rockero, en una época era folclorista, después Claro. toqué tango. ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué Ahora sé yo? está con Me la gusta música todo eso. mexicana, está con por todo, que claro, Claro. es... Por supuesto. Claro. Todo, digamos. En ese sentido, las ciudades también tienen, Claro. porque van pasando por distintas etapas en las que un componente de su actividad arroja, tiñe, por decirlo así, otras actividades y con una fuerza determinada que lo convierte en identitario. Ese componente que está más activo le permite convertirse en la identidad de la ciudad. Por ejemplo, el puerto, esa es la más fácil. Claro, Claro. eso es más fácil. Y, Tal cual. y el narco no es la más fácil, No. esa es la más difícil. Esa es la más difícil. Digamos, ¿por qué? Pero no podemos negar que hoy por hoy, cuando vos nombrás a Rosario en cualquier otro lugar del país, Sí, todo el mundo rápidamente. nos asocia con los narcos. Sí, Olvídate. rápidamente viene por ahí. Entonces, Antes era el ¿por monumento, qué? antes era el monumento, Y la también- central era News, ahora es la actualidad de la violencia. y ¿no? también, porque las identidades no es solo lo bueno, Claro. sino que es Claro. fácil que... Claro. ¿Viste? Esa gente dice, mi principal defecto es que soy muy humilde, ¿viste? Esa gente que dice así. Mi principal defecto Soy es muy que humilde. es que comparto demasiado las cosas. Claro. Me estás traficando conceptos acá. Totalmente, totalmente. Las identidades también se nutren de cosas malas. Ujú. Lo que sí es cierto, por eso decía antes lo de la dimensión histórica, tendríamos que ver el paso del tiempo, que no sé si le dio la razón a Bielsa todavía. El paso del tiempo puede hacer que algunas cosas que hoy son aberrantes, como el narco, se terminen romantizando en un futuro. Porque Pichincha, en un momento, era una tragedia. Claro. Si yo fuera polaco y me secuestran a mi hermana para traerla, para venderla como mercancía en Argentina, no vería nada romántico en Pichincha. Tal cual. Totalmente. Tal cual. O si yo fuera a Yersa y me secuestran al hijo y me lo matan, yo no veo mucho romanticismo ahí. Sin embargo, el paso del tiempo hace de que la gente hable de Pichincha y diga, oh, Claro. Pichincha. ¿Sabes lo que pasaba Este, acá? Claro. Claro. Con un Mira, anclaje, qué loco. un anclaje muy, muy grande de lo cultural también con la irrupción del Negro Olmedo en Buenos Aires, ¿no? También ahí como que Tal cual. super, digamos, Ujú. magnificó, digamos, la presencia de un barrio popular, populoso, eso es indudable, una zona muy bella también en la ciudad, pero claro, que esconde este tipo de historia que Pablo, me imagino, por ese lado va el tema de la hibridez, ¿no? Y bueno, digo, todas esas cosas son parte de nuestra identidad. Claro. Y me parece que, además, yo insisto con una idea que después la descubrí mientras le daba vuelta al asunto. Si bien lo híbrido está asociado con la esterilidad, porque algunos cultivos son híbridos, etcétera, o algunos organismos como las mulas, dice Claro. que la mula es un híbrido que es hijo de yegua y Claro, burro. y burro, Claro. claro. No se reproduce, No ¿no? se Para sabe lo hacer que una es el mula, híbrido, digamos. Ujú. para hacer una mula no podés cruzar dos mulas porque son híbridas. Claro. Tenés que juntar siempre una yegua y un burro. Bueno, más allá de eso. Más allá de la esterilidad de los híbridos, a mí me parecía más interesante pensar que si hay algo estéril, son las identidades que se pretenden puras. Claro. Sin duda. El famoso canallómetro, el famoso peronómetro, Tal cual. el famoso marxistómetro. No, Izquierdómetro. vos no sos, porque vos te saliste 1 milímetro de Claro. la línea Ya no y sos. ya. Eso sí que es estéril. Eso es esterilidad. Porque eso es cerrado sobre sí mismo. En algún momento puede generar hasta un arrebato autoritario. Sin Porque duda. muchas veces el que se pretende puro Despótico. le pinta Claro. suprimir al que Sí, no sí, lo es. sí, totalmente. Exacto. Entonces me parecía que poner, además de que, porque suena provocador, me parecía interesante pensar que la identidad de Rosario es múltiple, es portuaria y es comercial, es chacarera, porque como no solo Maidana es habitante de un pueblo, la mayoría de la estamos rodeados de gente que son de los pueblos. Claro. Entonces, y eso hace mucho la identidad, muchísimo. Claro. Entonces, es chacarera, es metropolitana o cosmopolita, como se dice también. Por otra parte, ahora hay un cosmopolitismo nuevo porque
la mayor cantidad, si hoy haces estadística, la mayor cantidad de inmigrantes que hay en el Rosario hoy no son italianos. Hablando de inmigrantes nativos, hay más haitianos, claro, senegaleses, brasileños, y paraguayos y bolivianos, claro, que italianos. Entonces está bárbaro eso, porque nuestra identidad es una identidad cosmopolita, pero es otro cosmopolitismo. Cuando nosotros nos criamos, el verdulero era italiano. Claro, tal cual. Durante muchos años, últimamente los verduleros había más, algunos bolivianos, pero ahora, por ejemplo, acá en mi barrio, yo vivo en el centro, la mayoría de los verduleros, claro, son haitianos. El almacenero, sí, el cafetero que tenía bar eran gallegos, después españoles también, claro. Los del minimarket, muchos minimarket venezolanos, haitianos. Exacto. También. Y eso va a ser a nuestra identidad. Mucha de esa inmigración es reciente, claro, pero a la larga va a terminar siendo parte de nuestra identidad, que sigue hibridándose, digamos, sigue incorporando nuevas matices, nuevas estéticas, nuevas éticas, nuevos modos, y continúa haciéndose más compleja y más nuestra, nos guste o no. Totalmente. Es así. Totalmente. Totalmente, sí, sin duda me parece que es el gen de Rosario, ¿no? Sí. Rosarino tiene todas esas cuestiones, que por ahí hablamos de una Argentina como crisol de razas, pero bueno, tenemos muchas de eso, o mucho compactado en lo que es esta ciudad. Yo vengo del campo, no tengo campo, mi abuelo era sodero, un tano que vino, hasta el apellido le cambiaron cuando llegó a este país, pero bueno. Ni una parcelita, sí, nada. No, tenía mi abuela teníamos la huerta, ¿no? Radicheta, un par de frutales, pero en el patio trasero de su casa. No más. Pensaba, vos cuando escribías el libro, lo sentiste un libro, a ver cómo decirlo así, un libro popular, digamos, para llamarlo de alguna manera, en el sentido de así que está muy arreglado a los sentidos del pueblo, digamos. Puse todo mi empeño. No sé cuánto logré. Claro. Pero está desde ahí. Hay que apelar a la subjetividad también, ¿no? Porque claro, creo que también el tema de los libros... Yo por tu narrativa y como vos lo expresás, digamos, me parece que tiene que ver mucho con eso, con lo popular, con lo que se va dando, con lo que se gesta en el momento. Suárez. Con esa cuestión... Bueno, vamos a ver si vuelve... Ahí está. Volvió. Si tiene que ver con eso. Ahí está. Ahí estamos. Poquito... ¿Se escuchó? ¿Se puede escuchar? Ahí sí. Yo ahí está. Lo que digo es que en ningún momento le esquivé el bulto a la opinión. Claro. A medida que nos vamos acercando acá, hay que opinar. Me parecía que había que opinar y no tuve ningún problema en jugarme, y a costa de perder algún lector, bueno, no hay problema. Pero yo sobre la dictadura militar no puedo ser objetivo. Claro. Totalmente. Sin duda. Totalmente, sin duda. Puedo ser objetivo, pero no imparcial en todo caso. Totalmente. Entonces no me importa. Totalmente. Bueno, nos quedan ya pocos segunditos. Repercute eso. Totalmente. Como para cerrar, Pablito, ahí se te ha caído un poco la señal. No me digas la empresa que tenés porque no vamos a polemizar, no nos va a quedar tiempo. Pero preguntarte si algo más. Ahí volvió Suárez con Tutti y Fiocchi. No, todo como bien, para presentar, digo, no, y por qué más hay que leer La ciudad híbrida, más allá de una presentación hermosa, ¿no? Sí. Y atrapante, digamos. Creo que se puede leer, la idea fue escribir un libro que lo pueda leer cualquiera. Fundamental. Para acercarse, y que como hay muchas citas, en las citas el lector podrá encontrar dónde ampliar si quiere leer más sobre determinado tema. Maravilloso. Porque hay mucho laburo hecho, muchísimo, y de gran calidad. Entonces lo que yo hice fue poner las citas, porque el que quiera seguir leyendo, ahí tiene, y lo puede seguir leyendo. Claro. Y además es un libro que le puse un esfuerzo especial. Yo di muchos años clases en EMPA, así que creo que alguna vuelta le agarré a la escritura para ser lo más claro posible, y sin resignar complejidad. Y ser claro, pero diciendo las cosas. Totalmente. Entonces, creo que por lo menos hice mi mayor esfuerzo y creo que algo se logró, así que los invito a leer esta historia de Rosario y a encontrarnos en las redes o donde sea para seguir charlando, porque esto es para largo. Sí. Sin duda. Es parte de la hibridez. La mesa está servida. La ciudad híbrida, un libro de la historia de Rosario del querido Pablo Suárez, bueno, que hemos presentado en estos poco más de 20 minutos, que invitamos a leer. ¿A dónde se puede adquirir? Sé que va por esos lugares que rompen, ¿no? Del under. Va en las librerías, va
se pueden contactar conmigo por mi Facebook, pero si no, va en la librería, menos en las grandes cadenas. Menos en las grandes cadenas. Bien. Bien. Porque ellos no me necesitan y yo tampoco vivo de esto, entonces no nos necesitamos con la Queda señora claro. Juanita o con Claro. con el punto máximo del asunto. Claro. Queda fantástico. Bien, perfecto. Bueno, Pablito, gracias por tu tiempo. Che, invitamos a todos a adquirir el libro y a más que nada ponerle un poquito el ojo, el corazón y a reflexionar sobre esta Rosario, de la cual mucho se habla, pero pocos por ahí se han animado a ponerse, a sentarse y explicitarlo un poco más, ¿no? Sí, totalmente. A mí ya me lo vendió perfectamente y quiero leerlo y sé que a mi madre ya me comprometo a regalárselo porque sé que les va a gustar. Es así. Pablo, querido, te dejamos un abrazo extensivo a la familia, que los queremos mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pablito Suárez estuvo con nosotros. Exactamente, hasta luego. Charlando sobre la ciudad híbrida, esta Rosario escrita por el amigo Suárez. Exactamente, nosotros nos reencontramos en la próxima emisión de Catalejo. Exactamente, estuvo Fabián Arias en lo que tiene que ver con cámaras, luces, todo, el dinamismo acá, y Hernán Cabrera en la edición. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostitución